Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos con tu sagrada sangre. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Te damos gracias por hacernos vivir con la confianza y certeza. Te pedimos el Espíritu Santo que esté con nosotros para que podamos entender cuál es la vida cristiana justa. Te entregamos en tu mano desde el principio hasta el fin. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 77. Yo voy a leer: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Hoy vamos a aprender la certeza de la salvación y el crecimiento de vida cristiana. Recibir la salvación es lo más importante en este mundo. Así que hoy os voy a explicar sobre los que los salvos deberían saber. Primero vamos a pensar qué significa la palabra salvación. San Lucas capítulo 1 versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Algunos dicen que han recibido la salvación, pero no han sido perdonados de sus pecados. Entonces, eso no es la salvación, porque no se puede recibir la salvación sin haber perdonado de sus pecados. Por eso, al entender de la salvación, primera cosa que deben entender es el conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Esto es lo más importante en la Biblia. Busquemos San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús dijo en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir, se puede recibir el perdón de pecados por el arrepentimiento. Los que se arrepienten reciben el perdón de pecados, y esto comenzó desde Jerusalén hasta llegar a todas las naciones. Por eso, al decir que uno recibe la salvación, esto significa que ha sido perdonado de sus pecados también. Busquemos Hechos. Hechos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Podemos resolver nuestros pecados al arrepentirnos y convertirnos. Ser borrados nuestros pecados y recibir la salvación son las palabras más importantes en la Biblia. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya tenemos la redención, el perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es lo que perdona el pecado? Como dice aquí, por su sangre. Por la sangre de Jesucristo hemos recibido el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre. Así que nuestra salvación es algo cierta porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Al ser trasladado al reino de su amado Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿de cuánto nos perdonó nuestro Señor? Busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nos salvó a nosotros que estábamos muertos en pecados. Perdonó todos nuestros pecados y cumplió la eterna redención. Y los que han sido perdonados de sus pecados tienen el día que han recibido la salvación. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay gracia de Dios en la palabra del Evangelio. Esta gracia significa que la sangre de Dios perdonó nuestros pecados eternamente. Y desde entonces, desde el día que oímos esa palabra, es el día gozoso. Hay ese día gozoso. Así que recibir la salvación significa primero que ha sido perdonado de su pecado y segundo, ha sido justificado. Busquemos Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No solo hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero ya en él es justificado todo aquel que cree. Recibir la salvación significa recibir el perdón de pecados y también ser justificados. Voy a explicar esta parte luego. Vamos a buscar Romanos capítulo 3.
versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos nacidos bajo la ley. Estamos sujetos a la ley desde el nacimiento. Somos nacidos como pecadores. Vivimos en este mundo sin obedecer la palabra de Dios. Lo desobedecemos y merecemos la maldición de la ley. Si morimos así, entramos en la eterna perdición. Pero Dios, que está sobre la ley, vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es el Señor Jesucristo. Jesús está sobre la ley, pero nació bajo la ley para salvar a los hombres. Vino a este mundo teniendo el cuerpo del hombre. Jesús nació bajo la ley solo para salvar, redimir a nosotros que son nacidos bajo la ley. Y ese Jesús derramó la sangre y murió en la cruz. Jesús murió derramando la sangre para perdonar todos nuestros pecados que cometemos durante toda nuestra vida bajo la ley. Murió en la cruz derramando la sangre para perdonar nuestros pecados, y por eso nosotros, los pecadores, ya somos justificados. Ya no tenemos ningún pecado. Dios pagó la paga de pecado para cumplir el perdón de pecado, y nos dice: ya eres justo e inocente, ya no tienes ningún pecado. La ley es algo que no deberíamos desobedecer ni una sola palabra. Es algo que tenemos que cumplir perfectamente. Pero como nosotros no podemos cumplirla, Jesús vino bajo la ley e hizo algo lo que no podemos hacer nosotros. Es decir, Jesús cumplió la ley perfectamente en su vida para ser nuestra justicia. Jesús no solo murió en la cruz, pero se resucitó para pagar la paga de nuestros pecados. Cumplió perfectamente la palabra de Dios y murió y resucitó. Jesús resucitó para que sea nuestra justicia. Y Dios considera que los que creen en Jesús sean justos y los que hayan cumplido la palabra de Dios perfectamente. Para explicar más fácilmente, imaginen que un sargento ha sido condenado a la degradación a soldado y la pena de cárcel porque hizo algo malo. Un día le puso en libertad por el decreto especial del presidente. Le dicen: ya no tienes culpas, no solo eres inocente, sino que ya vas a ser un general. Esto es ser justo. Dios nos dice que no tenemos ningún pecado y también nos tratas como si fuéramos justos que han guardado toda la Biblia. Esto es la justicia. El Evangelio no es solo perdonar todo nuestro pecado eternamente por la muerte y resurrección de Jesús, sino que tratarnos como los que han guardado la ley de Dios perfectamente. Podemos entrar al cielo por la muerte y resurrección de Cristo. Dios perdonó todos nuestros pecados y nos hizo justificados después de morir y resucitar. El que murió y resucitó es el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu de adopción. Tened perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según esta palabra, al recibir el perdón de los pecados, el Espíritu Santo entra a nosotros. Y Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Por eso Romanos capítulo 8 dice
que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Al recibir el perdón de pecados, entra el Espíritu Santo a nosotros y ya no solo somos inocentes, ya somos justos, los hijos de Dios. Ser justificado es algo más grande que ser inocente, y ser hijo de Dios es más grande que ser justificado. Tú eres mi hijo. Esta palabra es más grande que ya no tienes pecados o has guardado toda la ley. Ya podemos clamar a nuestro Padre Dios con nuestra oración. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al oír el evangelio, la palabra de salvación, viene el Espíritu Santo. Y como este Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, podemos decir, ya somos salvos, hemos recibido la salvación, recibimos el perdón de pecados, somos justificados y recibimos el Espíritu Santo y ya somos los hijos de Dios. Todas estas son la misma palabra. Busquemos Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso recibir la salvación significa recibir el perdón de pecados, ser justos, recibir el Espíritu Santo y ser hijo de Dios. Y como Dios murió y resucitó porque nos amó, ya podemos decir que entendemos el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recibir la salvación significa que entendí el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya sabemos que Jesús murió y resucitó porque nos amó. Por eso recibir la salvación significa entender el amor de Dios. Y también recibir la salvación es lo mismo que recibir la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y cuando uno recibe la salvación, entra el Espíritu Santo en él. Por eso los salvos tienen la vida eterna. Y los salvos son los hijos de Dios y también el sacerdote. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La palabra sacerdote tiene un gran significado a los israelitas. Sacerdote es el que sirve a Dios vivo. Los salvos ya pueden servir a Dios. Por eso recibir la salvación significa muchas cosas. Entonces, ¿quién es la persona más bendita en este mundo? Los salvos son los que tienen la mayor bendición. Dios es la bendición. Y ese Dios vino a este mundo siendo Jesucristo.
Jesús tiene la bendición. Para tener una relación con Jesús deben entender el Evangelio. Al entender este Evangelio, ya tiene una relación con Dios eternamente. El que recibe la salvación tiene la bendición de Dios. Por eso en Génesis capítulo 12, Dios dijo a Abraham, serás bendición. Dijo a Abraham, serás bendición. No solo Abraham, sino todos los que tienen la misma fe que Abraham serán bendición. Aquí también hay muchas bendiciones. Los salvos son las bendiciones. En el tiempo de Jesús había gente que tenía una relación con Él. Ellos reciben la bendición. Por tanto, los que se acercan a los salvos reciben la bendición. Y los que recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo deberían saber esto, que los hijos de Dios o los salvos nunca perecerán. Esto es muy importante. Los hijos de Dios no perecerán. Porque al recibir el perdón de pecado, el Espíritu Santo entra a nosotros. Por eso Dios dijo arras en la Biblia. Si uno recibe la salvación, entra el Espíritu Santo en él. Recibid el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5 dice las arras. Nos ha dado las arras del Espíritu, las arras de ir al cielo. Por eso el Espíritu Santo permanece en los salvos para siempre. Efesios capítulo 4 dice que somos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo permanece en nosotros para siempre. Por eso la salvación es algo muy cierta. Busquemos San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar la vida eterna de los salvos de la mano de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Apóstol Pablo dijo así, Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, quien es nuestro juez, es el que nos justifica. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios nos justificó. No hay nadie más alta que Dios. Ese Dios nos hizo justos. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios?
Y apóstol Pablo dijo así, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En total hay 10 cosas. 10 significa lo entero. No hay nada que puede separar los salvos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Está diciendo claramente que la salvación es algo segura. Claro que pagó la paga del pecado, pero todavía tenemos la tendencia de pecar. Pero el Espíritu Santo que vino a nosotros nos salvó de nuestros pecados, juicio y perdición. Ese Espíritu Santo actúa en nosotros y nos cambia cada día. Los salvos cambian con el paso del tiempo. Poco a poco somos transformados en la imagen de Dios, de Cristo. Por eso es importante saber que los salvos no perecen y que los salvos deberían pasar tribulaciones. Después de pasar la Pascua con la sangre de ovejas, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y alabó a Jehová. Sin embargo, después de pasar 3 días, ya empieza la vida en el desierto. Esto significa que no deben pensar que después de recibir el perdón de pecados y ser el Hijo de Dios, no habrá dificultad en su vida. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel entró en el desierto. Como ellos tenían que pasar 40 años en el desierto, los salvos no entran al cielo de inmediato. Recordáis que después de recibir la salvación hay que pasar las pruebas, las dificultades. Primera de Pedro es la carta de Dios a los salvos. ¿Cuál es lo que enfatiza la primera de Pedro? Habla repetidas veces de la prueba a los salvos. Primera de Pedro habla de la naturaleza humana de pecar aún después de recibir la salvación. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales y que batallan contra el alma. Y también habla de la prueba a los hijos de Dios. Explica por qué hay pruebas para los salvos con detalle. Vamos a buscar Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dios preserva la vida a nuestro alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dios protege a los salvos, a nuestra alma. Y para que vivamos como hijos de Dios, Dios nos hace que pasemos por pruebas. Versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga.
Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Dios protege a los salvos. Pero nos prueba también, nos ensaya, nos mete en la red, pone sobre nuestros lomos pesada carga, hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y así pasamos muchas pruebas para sacarnos a abundancia. Los salvos tienen que pasar el desierto para dejar el hábito de pecar. Todavía tenemos el deseo carnal. Para abandonar el deseo carnal tenemos que pasar pruebas de Dios. Jacob obtuvo la bendición de la primogenitura. Al saber de esto, Esaú quería matarle. Después de recibir la bendición, a Jacob le vino la dificultad. Jacob fue a Beerseba, huyó al desierto hasta Harán. En el desierto tomó una piedra y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Era su primera vez de salir de su casa y entrar en el desierto. Durmió al aire libre bajo las estrellas, no había nadie. Durmió solo tomando la piedra que había puesto de cabecera y soñó una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así Jacob fue bendito por Dios. Dios le dio promesa que va a estar con él. ¿Y después qué pasó? Pues el nombre de Jacob significa suplantador o engañoso. Para quitar ese carácter carnal, Dios le puso en la casa de Labán. Hizo que sirviera a Labán por 20 años. Pero todavía le quedó el carácter carnal, por eso le hizo que pasara el vado de Jaboc en Génesis capítulo 32, y Jacob luchó con Dios y Dios cambió su nombre a Israel. Los padres quieren que su hijo crezca bien. Dios quiere que los salvos, los que recibieron el perdón de pecados con la sangre de Jesucristo, reciban la bendición de Dios abundantemente. Por eso nos permite la vida en el desierto. Esto es la bendición de Dios. Así explica la Biblia. Busquemos Deuteronomio capítulo 8. La sangre de oveja es la sombra de Jesús, y pasar el mar rojo es la sombra del bautismo. Entonces los salvos, los que bautizaron, ¿pasan sus días en prosperidad? La respuesta es no. Como el pueblo de Israel vivió en el desierto, nosotros también tenemos que pasar el desierto. Deuteronomio 8, versículo 2, explica la razón de la vida en el desierto. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Dios hizo que pasara el desierto?
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. La primera razón es para afligirte. Aún después de recibir la salvación, somos soberbios, cometemos muchas cosas malas, como que la bendición es dada a los humildes. Dios nos aflige para que seamos humildes, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. El versículo 3 también dice, te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso necesitamos el desierto, para que confíen en Dios, no en sí mismo. Dios hizo que pasaran el desierto. Todo esto para dar la bendición. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Dios hizo que pasaran el desierto para dar la eterna bendición. Para que sean como sus hijos, da la aflicción. Como dice Job 23, versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bueno, somos oros, pero hay impurezas. El oro se refina por fuego, y para que seamos oros sin impurezas, nos prueba. Así que después de recibir la salvación, los salvos deben pasar aflicciones. Tengáis en cuenta de esto. Y a través de pasar pruebas, cambiamos poco a poco como los hijos de Dios. Dios nos permite dificultad para que podamos hacer la obra de Dios. Dios nos hizo sus hijos para que hagamos su obra. Por eso la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Busquemos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice, hermanos míos, tened por sumo gozo si os halléis en diversas pruebas. No dice con la frase condicional, dice cuándo. Porque ciertamente vendrá varias pruebas. Así que cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios permite diversas pruebas a los salvos. Y esto es la bendición de Dios, porque sin prueba no hay gloria. Tenemos que pasar bien
esta prueba y crecer en la Iglesia para que seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Como dice Salmos capítulo 73, después de recibir la salvación nos recibe en gloria. Y ya empieza la prueba de Dios. Los que entran al colegio, a la universidad, tienen que estudiar durante 4 años según el currículo. Los que van al servicio militar también tienen que entrenar mucho tiempo. Es algo muy duro, ¿no? Asimismo, Dios entrena a los salvos. Y después me recibirás en gloria. Así dice la Biblia. David fue rey después de pasar muchas pruebas. José fue gobernador a través de pasar varias pruebas. Nosotros también. Empezamos como las ovejas al recibir la salvación, pero después de pasar pruebas y llevar bien la vida cristiana, nos convertimos en caballos. Dios nos guía como rebaño de ovejas, pero con el paso del tiempo nos convertimos en caballos. Los caballos son necesarios en las batallas. Por eso Dios quiere que sus hijos sean caballos desde ovejas. Quieren que seamos valientes. Los hijos de Dios son las ovejas. Las ovejas forman un rebaño. Asimismo, los salvos quieren estar en un grupo de los salvos. Así crecemos en medio de este grupo. Y podemos ser los cristianos valientes, los que puedan obedecer y cumplir la obra de Dios. Y hay unas cosas que los salvos tienen que tener en cuenta. Primero, los hijos de Dios todavía tienen la tendencia de pecar. Yo también pensaba que después de recibir la salvación voy a convertirme como una persona divina, pero no es así. Pago la paga del pecado, pero todavía permanece la tendencia de pecar. No es que nuestra tendencia de pecar se desaparezca después de recibir la salvación. Todavía tenemos los deseos de la carne. Y segundo, ciertamente habrá unos que quieran crecer rápidamente después de recibir la salvación, pero los hijos de Dios crece con el tiempo, no puede crecer deprisa. Aunque quieren ser como los hermanos y hermanas que han recibido la salvación hace 10 años, no lo pueden lograr. Un niño no puede ser un adulto en un día. Yo también, después de recibir la salvación, vi muchas reuniones donde reunieron las personas que querían crecer rápidamente. Incluso hay unos que dicen que se puede ser santos de inmediato. No os engañéis. Tarda el tiempo para crecer. Busquemos Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ganar dinero sin trabajar no es correcto. No debéis querer crecer rápidamente después de recibir la salvación.
todas las vidas crecen con el tiempo. Como un bebé tiene que tomar la leche para crecer, los nacidos nuevos tienen que alimentarse de la palabra de Dios continuamente. Los recién nacidos son diferentes que los santos que llevan 5 años en la vida cristiana. Y también ellos son diferentes que los que llevan 10 años en la vida cristiana. Así crece con el tiempo. Al principio pueden ser débiles, pueden ser engañados. Por eso su corazón puede cambiar fácilmente. Un hermano dice que tiene paz después de recibir la salvación. Pero lo que pasa es que no todos tendrán la paz justo después de recibir la salvación. Al escuchar lo que dijo este hermano, otro hermano puede estar preocupado por no tener la paz, pensando que a lo mejor no soy salvo porque no tengo la paz ahora. Así, pueden ser débiles. Aún después de recibir la salvación pueden ser vulnerables, pero con el paso del tiempo se fortalece. El Evangelio está clavado en nuestro corazón cuando recibimos la salvación, pero otras cosas no están clavadas. Por eso podemos ser débiles. Los salvos tienen que permanecer en medio de la reunión de los santos. Necesita tiempo para cumplir esta palabra también. Dicen que tienen que estar en la reunión de los santos, permanecen en medio del cuerpo de Dios, que es la Iglesia. Pero se puede tardar tiempo en entender esta palabra. Algunos no lo entienden aún después de pasar 10 años. Así tardará tiempo para crecer. Y nuestra vida cristiana crece con el tiempo. Y también los salvos no solo caminan un camino recto, como el pueblo de Israel que salió de Egipto y entró al desierto. Los hijos de Dios pueden padecer más dificultades después de recibir la salvación. Es algo natural. Y los que recibieron la salvación con la sangre de Jesucristo tienen que permanecer en la reunión de los santos. Pueden crecer bien si solo permanecen en ese grupo de los santos. Como que los padres alimentan y ayudan a sus hijos para que crezcan bien. La Iglesia, que es el cuerpo del Señor, nos da a nosotros todo lo que es necesario. Y tienen que tener cuidado al escuchar testimonios de otros hermanos. Tiene que tener cuidado al aplicar el testimonio de otro hermano en su vida. Digamos que una hermana dio testimonio diciendo que después de recibir la salvación tuvo un corazón valiente y le dijo a su esposo fuertemente que escuchara la palabra. Y así le dijo repetidas veces y por fin su esposo recibió la salvación. Otra hermana que escuchó su testimonio pensó que ella también puede predicar a su esposo si dice más fuertemente con un corazón valiente. Pues, ¿qué pasó a esa hermana?
su esposo se enfadó más e hizo que no fuera a la iglesia. Después de escuchar el testimonio, hacer exactamente lo que hicieron otros hermanos o hermanas puede resultar un gran problema. Así que tiene que tener cuidado al aplicar el testimonio de otros en su vida. Primero tienen que consultar su vida y su situación con Dios. Así que hacer lo mismo, lo que hicieron otros hermanos, no es una buena idea. Hay que tener más cuidado. Y puede que después de recibir la salvación tiene mucho cuidado, pero con el paso de tiempo su corazón cambia y no es prudente como antes. Pero siempre tenemos que tener cuidado. Y no debemos juzgar ni condenar a otros hermanos. No es bueno decir cosas de otros hermanos y hermanas. No debemos hablar a la espalda de los demás. Si piensa que como soy salvo y llevo muchos años en la iglesia, puedo hacer lo que quiera, entonces otros hermanos en la iglesia pueden resbalar. Cada vez más tienen que ser humildes, tienen que soportar a los débiles en la iglesia. Y también tienen que tener cuidado en ser atrapados en una rutina. No podemos estar conectados con Dios si vivimos la vida cristiana como una rutina. Y tenemos que aprender aún más. Hay muchas cosas que nos faltan, así que no deben pensar que ya saben todo. Yo sé todo. Si uno piensa así, su vida cristiana va a ir cuesta abajo. La Biblia dice que no sea hombre sabio en su propia opinión. Vamos a buscar Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Desde el momento que piensa que es sabio en su propia opinión, no puede aprender más cosas. Y también no deben pensar que ya es suficiente. Nuestra vida cristiana retrocede si no progresa. Como los peces nadan en contra de la corriente y van río arriba, hasta que venga nuestro Dios, tenemos que crecer sin parar. No importa lo que dicen otras personas, si uno intenta de crecer continuamente y vive la vida cristiana sin parar, su vida mejorará cada vez más. Si uno piensa que tardará más tiempo hasta que venga Dios, esa persona intenta hacer algo en este mundo, planea cosas carnales, así. Entonces no puede vivir conforme a la palabra de Dios. Y no debe pensar que nadie lo habría hecho esto, que nadie lo habría hecho si no fuera yo. Así tenemos que aprender más y crecer en la iglesia. Lo más importante después de recibir la salvación
es permanecer en el Señor. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Vamos a leer juntos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Los que permanecen en el Señor no van a ser avergonzados. Entonces, ¿qué significa permanecer en el Señor? ¿Qué significa que el pámpano permanece en la vid? Por último, vamos a pensar sobre esto. El que permanece en Dios ciertamente cambia. Pero ¿cómo que hay unos que no cambian? ¿Qué significa permanecer en el Señor? Los hijos de Dios ya tienen que crecer. Como dice en San Juan capítulo 15, Dios es la vid y nosotros somos pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cómo es permanecer en el Señor? Para bien entender esto, busquemos Salmos 133. Salmos 133, versículo 1 a 3. Vamos a leer juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Los que permanecen en el Señor no van a ser avergonzados. Es decir, permanecer en el Señor significa que estar en la reunión de los santos que han recibido la salvación con la sangre de Jesucristo. Y la reunión de los santos significa habitar los hermanos juntos en armonía, como dice aquí. Aquí aparece la palabra armonía por primera vez. Una pareja consigue la armonía. Así que habitan los hermanos juntos en armonía en medio de la reunión de los santos. Así como una pareja vive juntos pasando tiempos difíciles y felices. Así son los hermanos permaneciendo en el Señor. No es que uno viene un día y no viene desde el día siguiente. Esa persona no puede alimentarse. El que permanece en el Señor lleva mucho fruto. Permanecer en el Señor significa habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras.
Aquí el óleo significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con los que habitan juntos en armonía. ¿Qué significa que el rocío desciende? Significa la gracia de Dios. Hermanos que habitan juntos en armonía reciben la gracia de Dios, ven la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la prueba de que uno recibió la vida eterna? La prueba cierta es permanecer en el Señor, estar en armonía con hermanos, pasando el tiempo difícil y gozoso juntos, y predicar a otras almas para cumplir la obra de Dios. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Por eso el que permanece en el Señor, recibe la bendición de Jehová. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia dice que lleva fruto el que permanece en el Señor. ¿Pero por qué no hay frutos? Porque no permanecen en Él. La Biblia explica el alma con un barco. Este barco es el Espíritu. El barco no naufraga si recibió la eterna redención. Y después de recibir la salvación, el Señor es el capitán y yo soy el asistente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y un barco tiene que llevar una ancla. Y necesita el timón para navegar. Los salvos tienen un solo propósito de la vida, solo viven y mueren para el Señor. Y para navegar bien hay que tener un mástil firme para las velas, es el poste. Esto significa los pámpanos que permanecen en la vid, es decir, permanecer en la reunión de los santos compartiendo comunión. Y el barco va adelante cuando sopla el viento. Ese viento es el Espíritu Santo. Los que permanecen en la reunión de los santos pueden alimentarse bien y vivir la vida cristiana seguidamente. Una cuerda que fija el barco al banco puede cortarse si sopla un viento fuerte. Asimismo, los que permanecen en la comunión pueden dejar de fumar, beber y hacer todas malas cosas.
Solo tiene que estar en medio de la comunión y Dios hace todo para que crezca. Es muy importante recordar que los salvos tienen que permanecer en el Señor. Aunque haya dificultad, puede soportar todo. Espero que piensen de esta palabra y permanezcan en el Señor y crezcan bien. Vamos a orar y terminar. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos con tu sagrada sangre. Gracias por salvarnos y hacernos tus hijos. Te pedimos que podamos permanecer en el Señor y crecer bien con tu palabra. Ayúdanos para que podamos convertirnos desde ovejas a caballos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.